Momento de darle la bienvenida al economista Gustavo Ortiz, analista político de nuestra ciudad y provincia. Eco, gracias por acompañarnos en esta tarde. Hablábamos un poco por interno de precisamente estos 100 primeros días de nuestras autoridades locales y provinciales. ¿Podemos ya hacer un análisis de cómo está la gestión tanto del prefecto y de la prefectura en sí, como también del señor alcalde y del municipio? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, María José, Anita y Fabián, gracias por la invitación. Bueno, se suele dejar pasar 100 días para expresar los primeros comentarios respecto de la gestión en los diferentes niveles de gobierno. Se podría pensar, vamos por el lado de la alcaldía, que no se observa ningún cambio significativo. Había señalado que el pueblo se había pronunciado en las urnas y había que respetarse esa voluntad, y que yo pensaba que había que darle la oportunidad al alcalde, pero que consideraba que era un requisito imprescindible que él nombre un equipo que realmente esté capacitado para que pueda hacerse cargo de la grave problemática de Loja, y que él podía liderar una cosa en ese sentido, es decir, una estructura en ese sentido. Lamentablemente parece que no se fue por ahí. Ya empiezan cuestionamientos de algunos de sus colaboradores. En todo caso, yo creo que es prematuro por el bien de Loja. Espero que el señor alcalde entienda que él está ahí para solucionar los problemas de Loja y no para responder a los intereses de sus amigos, de quienes le financiaron la campaña, sino que en determinado momento va a tener que enfrentar los gravísimos problemas de Loja, porque le faltan todavía que 3 años, 9 meses, y no sé si en 3 años, 9 meses Loja estará satisfecha con una aparente inactividad, sobre todo en cuanto al impulso de proyectos prioritarios, pero creo que es muy poco tiempo. Dejémoslo un poco que el alcalde pueda implementar y desarrollar su propuesta. Ha sido, perdón, María José, buenas tardes, Gustavo. Dentro de este análisis también de la alcaldía de Loja, es un año complicado también para la alcaldía de Loja, debido también al presupuesto que ya se agotó en los primeros meses con la administración de Patricia Picoita. No necesariamente el alcalde va a tener los mayores recursos para hacer muchas de las propuestas que él tenía respecto a relleno sanitario. Esto se tendrán que esperar hasta que llegue el 2024. Anita, siempre los recursos van a ser escasos, siempre. De hecho, la ciencia económica se define como la actividad que permite optimizar recursos escasos entre fines alternativos. Ese es el objetivo de la ciencia económica. Entonces, no nos podemos quejar toda la vida de la falta de recursos económicos. Hay que optimizar lo poco que se tiene, porque las necesidades son ilimitadas, pero los recursos siempre van a ser limitados. Entonces, puede ser una de las justificaciones secundarias, pero no definitiva, porque fundamentalmente se necesita un trabajo de tipo operativo, se necesita poner la casa en orden, gestión, se necesita gestión, y en realidad muchas veces para hacer una buena gestión en cuanto a la estructura administrativa, por ejemplo, del municipio, no se necesita recursos necesariamente. Más bien usted puede reducir el gasto corriente si hace una optimización adecuada, y más bien ese gasto corriente lo traslada a inversión pública. No le digo que no haga falta, y no conozco tampoco la realidad económica de la institución, pero simplemente estoy dando mis opiniones de carácter general. Economista, pero yo creo que esperamos más de un alcalde de una ciudad como Loja, que ha logrado posicionarse en el país, ¿no?, por su gente, por las bondades en el ámbito del arte, y obviamente es una coyuntura especial. Necesitamos un alcalde que nos represente de manera adecuada.
Economista, precisamente decía que la situación del municipio de Loja no era desconocida para nadie. Entiendo que menos para quien fue candidato precisamente para ocupar la principal dignatura del municipio. Entonces, entendemos también que un poco... ahora mismo regresar a ver a los asesores o regresar a ver a improvisar a lo mejor un plan tampoco es una decisión adecuada cuando ya han tenido bastante tiempo, inclusive en la misma campaña, entiendo que antes, o por lo menos deberían haber tenido bastante tiempo, y desde que ganaron hasta que se posicionaron para poder ejecutar un plan. Sabíamos que el municipio estaba en agonía cuando Quesada y el resto de candidatos ya eran candidatos. Entonces también venirnos a decir que 100 días es un tiempo demasiado corto, no estamos siendo demasiado permisivos con una autoridad a la que sí nos sentimos en la responsabilidad, no solo como medios de comunicación, sino como ciudadanos, de exigirle respuestas urgentes a los problemas de los lojanos. Sin duda. En realidad esto de 90 días es una formalidad, una autoridad de elección popular que realmente esté en capacidad de dirigir una ciudad lo hace desde la primera semana. Y lo que usted dice a lo mejor tiene razón. Se nota una cosa que es importante, que inclusive nos impide mejorar o ser más rico en el análisis, que es la falta de comunicación. Yo no lo escuchaba al alcalde en ningún medio de comunicación comunicar a la ciudadanía qué es lo que está haciendo. Lo único que en los últimos días ha sonado es el corte de las palmeras, ¿no? Creo que es el proyecto más significativo. Pero... Y que bailó en el ingreso de su ingreso al municipio. Eso sí. Sí. Entonces, yo creo que ahí también hay un grave problema de comunicación. No es que la autoridad pues tiene que estar todos los días con los medios de comunicación, pero sí es importante comunicar. Hay varias herramientas que Así le van a permitir comunicar. Yo creería objetivamente que lo que tendría que hacer el alcalde es definir los proyectos prioritarios, porque puede haber tenido en su plan de trabajo 1000 cosas. Ustedes saben, la campaña le entregan un formato en el Consejo Nacional Electoral, usted pone cualquier cosa. Pero ya otra cosa es decir, bueno, estoy aquí, ya soy el alcalde, este es mi equipo, bueno, estos son los proyectos que tenemos, esta es la información que hay, y obviamente coger y definir. Y yo pienso, por ejemplo, que Loja necesita un nuevo plan de desarrollo urbano. Claro. Urbano-rural. Porque yo creo que todo lo que tiene en cuanto a estudios me da la impresión de que ha caducado y que han sido solo parches. No es una cuestión de corto plazo, pero él debería, por ejemplo, ver si amerita hacer realmente un estudio y empezar en esa línea, que son aspectos de carácter estructural más bien, ¿no? Pero también asuntos de carácter coyuntural que se pueden hacer, es decir, a ver, se está dando un servicio eficiente en el municipio, se está manejando bien el tema de los mercados, de los centros de abasto, está manejándose bien el tema de ventas ambulantes, ya mismo viene el festival, que es muy importante. Bueno, ese va a ser otro termómetro también. Recuerden que se cuestionó mucho a la exalcaldesa, precisamente del anterior, y ahora seguramente le van a dar la oportunidad al actual alcalde que haga una buena gestión, porque ese festival es fundamental para Loja, en el contexto nacional e internacional. Y mire que también viene un fenómeno del Niño que nos han anticipado que va a tener importantes consecuencias, así que es importante también que ese plan esté completamente claro. En eso nosotros podemos aportar, por ejemplo, el hecho de que la Universidad Técnica Particular de Loja cuenta ya con varios insumos. Nosotros hemos tenido aquí a varios expertos que nos vienen hablando ya bastante de prevención. Entonces, qué importante que la principal autoridad se pueda nutrir también de la academia y pueda encontrar en ellos un aliado. Ahora, economista, en cuanto a la prefectura de la provincia de Loja, ¿cuál es su análisis de estos 100 primeros días? Yo hacía una diferenciación un poco objetivamente, no es que tenga buena ni mala relación con ninguna de las dos personas que están al frente, pero se entendía que el municipio venía sin rumbo claro, sin rumbo definido, y lo que estamos viendo es precisamente que está pasando lo mismo. Estamos viendo más de lo mismo, o no observamos un cambio de timón o una renovación de esta actividad. En el gobierno provincial la realidad es diferente, porque el municipio tiene a su cargo la
prestación de los servicios fundamentales, básicos de la ciudadanía. Entonces es mucho más impactante o causa mucho mayor impacto en la sociedad la eficiencia o no en la prestación de estos servicios. Generalmente las actividades del gobierno provincial, fundamentalmente lo más importante está al lado del tema de la vialidad. Claro, y además de la vialidad rural. De la vialidad rural, y si bien tiene a cargo, de acuerdo a sus competencias, el tema de impulso a la cuestión agropecuaria o productiva, siempre ha sido una quimera porque no tiene recursos realmente para hacer bien ninguna de las dos competencias fundamentales. También tiene el tema ambiental. En todo caso, el gobierno provincial se venía manejando en términos más o menos adecuados, es decir, razonables. De hecho, el propio prefecto Mancino fue parte de una administración y recibió el respaldo, yo creo que en función también de su calificación de la eficiencia o la gestión del gobierno provincial. Así, con las mismas limitaciones, le puedo decir que yo veo mejor al gobierno provincial que al municipio. A lo mejor es una apreciación subjetiva, pero es un poco mi criterio en los 100 primeros días. Haciendo esta comparativa precisamente entre la prefectura y la alcaldía de Loja, la prefectura entró con un equipo, no se movieron muchas fichas ni muchas personas dentro del gobierno provincial porque obedecían de pronto a la misma línea política, ¿no? Lo propio no pasó en el municipio de Loja. Entró gente nueva, e incluso esa es una de las cosas que también se le ha tachado a la nueva administración, que había mucha gente pululando que todavía no estaba dentro de roles inclusive y que se los encontraba como facilitadores de los procesos dentro del municipio. Y siempre hay esta divergencia entre las personas que ya vienen de administraciones anteriores, son funcionarios de carrera dentro de las instituciones, y los que vienen nuevos. Creo que eso también ralentiza los procesos dentro de las instituciones públicas. Por supuesto, y eso se puede ver en todo nivel. Mire, lamentablemente no se entiende que una cosa es lo que podríamos llamar la política institucional, que tiene que ser permanente, es decir, independientemente de los gobiernos, por no decir una cuestión de Estado y gobierno, porque eso se ve a nivel nacional, se puede ilustrar de mejor manera, pero a nivel de los GATS también, es decir, debe haber un plan institucional en cuya elaboración participen los más diversos sectores, de tal manera que sea asumido como una estrategia de la provincia o de la ciudad, independientemente de quién esté al frente. Efectivamente, en el gobierno provincial, y yo creo que al mantener la gran mayoría de los técnicos ahí, inclusive del personal de libre nombramiento y remoción, eso implica que de alguna manera las cosas están más claras por dónde ir. En cambio, acá está su nuevo equipo y encima de eso, si no es un equipo con experiencia, sino que es un equipo puesto ahí por afinidad con la primera autoridad, va a tener ese problema. No es bueno comparar porque son dos realidades diferentes, pero al menos eso es lo que yo observo y usted tiene muchísima razón. Deberían realmente mantenerse servidores de carrera de calidad que puedan dar sostenibilidad a los diferentes proyectos. Por lo menos en puestos operativos en donde se requiere el conocimiento, sobre todo lo que da la experiencia de estar en ese cargo, ¿no? Yo creo que esa es una capacidad o una competencia que tiene que ser desarrollada, es decir, que los servidores de carrera son quienes puedan sostener a la institución y los servidores de libre nombramiento y remoción lo único que tienen que hacer pues es dar los controles fundamentales para que eso pueda funcionar, pero bueno, algún día de funcionar bien las administraciones públicas, porque tampoco es que Estado es sinónimo de ineficiencia, pero sí vemos bastante ineficiencia en la administración pública en general. Economista, tenemos en la provincia de Loja una nueva fuerza política. Y hablando un poco de las elecciones generales, esta nueva fuerza política es precisamente ADN con el candidato Daniel Noboa, que fue el absoluto ganador en nuestra provincia. ¿Cómo analiza usted estos resultados de primera vuelta y cómo visualiza ya los resultados de la segunda vuelta? A ver, veámoslo a nivel nacional. Nadie discute de que ha habido dos, que le podríamos llamar puntos de inflexión para poder explicar qué es lo que pasó. Ahora parece que se está haciendo un mayor análisis en otro elemento.
Bueno, primero fue el asesinato de Villavicencio, ¿no? Condenable desde todo punto de vista, un gravísimo golpe a la democracia, y eso modifica lo que se dice el tablero electoral, es decir, todas las proyecciones que habían hecho las encuestadoras cambian de un rato a otro, y lo que se llama patear o mover el tablero electoral. El segundo punto de inflexión o segundo acontecimiento o hito importante para poder observar el cambio en las tendencias de aceptación popular de los candidatos es el debate, sin duda. Y usted recuerda que terminado el debate y sobre todo en el postdebate comenzó un poco a sonar el nombre de Noboa. Lo puso en el mapa. Exactamente. Inclusive se hablaba de que estaba entre los mejores del debate y en un momento se llegó a decir fue el que ganó el debate. Claro, ese rato nadie pensaba que Noboa estaba con niveles de aceptación como para disputar una segunda vuelta y realmente nosotros no nos fijamos mucho, pero eso no sucedió con el grupo de los jóvenes que están cansados de esta enfrentamiento correísmo, anticorreísmo. Entonces se fue poco a poco Noboa posicionando en ese grupo de indecisos o en ese grupo de personas que pensaba votar nulo, votar o votar blanco, y también pues se fue llevando, me da la impresión, algunos votos de otras personas que aparecían con mayores posibilidades como Topic y Otto Sonnenhosner. Ahora se está analizando que a lo mejor esta visión que tenemos, que todo el mundo la comenta de el asesinato y el debate, a lo mejor estamos desconociendo la posibilidad de que haya habido un trabajo silencioso, permanente. Un trabajo en territorio. Exactamente, en el territorio. Recuerden que es hijo de un ex candidato presidencial 5 veces, que casi gana la presidencia. Si no se hubiera arrodillado con la Biblia en las tarimas, a lo mejor hubiera sido el próximo presidente del país. Bueno, y trabajo de la madre, recuerda usted las jornadas médicas. Tiene una esposa que es influencer, se conecta mucho con los jóvenes. Entonces, todas estas cosas que aparentemente pasaban desapercibidas a la hora de la hora, se creó la oportunidad que fue aprovechada por Noboa y se conectó con todas estas realidades que él venía un poco impulsando. Entonces todo hace prever que tendría o que tiene mejores posibilidades de ganar en la segunda vuelta que Luisa, pero no hay que descuidar que a pesar del duro golpe que implicó para el correísmo el asesinato de Villavicencio, y no porque ellos lo hayan hecho, sino que por el contexto de violencia violencia política que ha creado el propio correísmo, el derrumbe no fue tal, porque queda con un 33% importante, es la primera fuerza política en la Asamblea Nacional, tiene en todo el país representación, entonces no va a ser la cosa tan fácil. Habrá que ver, y usted sabe que en política la lógica no siempre funciona, es más o menos como el fútbol, ¿no? A los que les gusta el fútbol, a veces todo hace predecir que va a ganar el equipo favorito y no pasa eso. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Lo que usted decía, se repite en la provincia de Loja como un ingrediente especial, porque aquí el correísmo no queda primero, queda tercero. El correísmo como estructura también tiene en Loja una importante presencia, sí, por supuesto, a pesar de que a nivel presidencial no haya tenido los mismos resultados. Había que hacer ahí un estudio a ver qué es lo que ha pasado. Pero sí es sorprendente, obviamente, que aquí haya ganado también Noboa. Nadie nos imaginábamos eso. Todos estábamos calladitos guardando nuestro voto. Y además, recuerdan ustedes que ya a las 12 del día de las elecciones empezaron a circular las exit polls. Yo no creía, nadie creía. Pensábamos que estaban equivocadas. Pensaban que era manipulación, ¿no? Pero no sucedió así. Entonces aquí en Loja se da lo mismo, es decir, asumimos que son los votos de los jóvenes. Es una provincia que de alguna manera siempre ha buscado una alternativa
esta visión del correísmo. La explicación para Loja es la misma del país. En este caso no hay una especificidad en Loja, ¿no? Porque más o menos sucede lo que ha sucedido a nivel nacional, una sorpresa definitivamente para el país, una sorpresa para Loja, y ojalá en función de los intereses nacionales, lo digo personalmente, pues ojalá los sectores democráticos se unan a una propuesta importante para un año o 7 meses que se está obviando. Me da la impresión de que van a hacer un gobierno de transición. Que van a hacer un gobierno de transición, pero me da la impresión también que los dos están pensando en las candidaturas del 2025 en caso de llegar a ser electos, ¿no? Y eso a lo mejor no es bueno para el país. Así es. Porque no se van a tomar decisiones importantes. Sobre todo las correctas, sino las más populares. Exactamente. No se va a tomar decisiones de ese carácter estructural que puedan tener un impacto negativo, por decirle, el subsidio a los combustibles. Porque vamos a estar pensando en el 2025. Así mismo es. Economista, agradecemos muchísimo su tiempo, sus opiniones y por supuesto que haya aceptado nuestra invitación. A sus órdenes.